Listo. Bueno, la acción capilar es una acción que mantiene las láminas de vidrio juntas, es decir, la capilaridad es como la combinación entre la adhesión y la cohesión. Entonces decimos que cuando dos láminas se unen es porque existe capilaridad entre el agua. Pues obviamente las láminas tienen que ser pues muy delgadas, no necesariamente tienen que ser vidrios pues muy gruesos. Eh, esta consecuencia o esta característica que tiene el agua se da a través de pues de que sus moléculas son muy densas, es decir, pueden mantener cierta capacidad de no mezclarse con las otras. La capacidad de la capilaridad pues también puede ayudar a lo que es el manejo de las plantas, ya que ellas se pueden abastecer de agua mediante pues el piso. Ella tiene la capacidad del agua de pasar de pues por celdas muy pequeñas y poder llegar a cierta parte. Luego dentro de la capilaridad pues ahí mismo encontramos lo que es la invisión, que pues la invisión es aquella penetración capilar, o sea, tiene una relación con la capilaridad. Es una penetración capilar de las moléculas, es decir, cómo estas sustancias pueden penetrarse en otras sustancias. Un ejemplo puede ser como la capilaridad de la madera es tan superficial que puede entrar el agua muy fácil. Es decir, el agua se puede ver seca a lo largo, pero por dentro puede estar muy mojada. Otra parte también puede ser la gelatina. La gelatina, como vemos, cuando la meten a la nevera se vuelve hielo, pero al momento de dejarla descongelar ella tiene la capacidad de todavía guardar agua dentro de sí. Entonces a eso es a lo que lo llamamos invisión. Esta invisión se puede ver en la antigüedad, en las piedras que eran utilizadas para construir antiguas pirámides. Estas antiguas pirámides pues necesitaban del agua para sostenerse de cierta manera y para pues penetrar ciertas, pues como le dijera, como perforaciones. Entonces el agua ayudaba mucho a esto. Además, esto lo combinaban con la madera y la madera al momento de recibir agua pues se podía hinchar. Luego de esto seguimos con lo que se llama la parte de la vaporización. La vaporización es como podemos llamar, la vaporización es de pasar del estado líquido al estado gaseoso. Entonces hablamos de que existe cierta cantidad de grados centígrados para que ella pueda pasar de líquido a gas. Ella genera cierto calor o cierta cantidad de vapor y esto hace que eso pueda ser utilizado como presión, es decir, puede ayudar a convertir agua líquida de una vez en vapor sin necesidad de tener un calentamiento. Estamos hablando del calor de la vaporización. Esta vaporización se da porque se rompen los puentes de hidrógeno, que son los responsables de que exista mucho calor. Como hablamos de rupturas de enlaces moleculares, estamos hablando de rupturas de mucha energía. Entonces la energía es calor y por ende el calor hace que el agua se vuelva gaseosa. Dice que la vaporización ocurre por parte de las moléculas que se mueven rápidamente, como estaba hablando, abandonan su superficie y pasan entre más caliente está el líquido, más rápido es el movimiento de sus moléculas y mucho más rápido va a ser el paso al estado gaseoso. Podemos hablar de que también para que una molécula se separe, debe romperse, como estaba hablando anteriormente y redundantemente, los puentes de hidrógeno. Estos puentes generan y alteran como los cambios moleculares y generan exceso de calor, cosa que de pronto exceso y exceso puede llegar a estabilizar cierta temperatura. Luego de esto hablamos de lo que se llama el congelamiento. El congelamiento es una transición de estado líquido a gaseoso, de estado líquido a sólido. Entonces podemos hablar de lo que llamamos agua pasar a ser hielo. La mayoría de los líquidos hablan sobre el material, o sea, sobre su densidad, su volumen. Puede llegar
las moléculas, en vez de tener movimiento y pasar a calor, pasan a ser moléculas muy estables, muy quietas. Entonces llegan a ser moléculas que se pueden generar y se pueden endurecer. Estos espacios entre ellas van a disminuir y van a agruparse muchísimo más, ya no va a haber tanto espacio. Entonces esto va a hacer que entre menos se muevan lentamente, los puentes de hidrógeno simultáneamente van a crear muchos más puentes y va a estar mucho más unida. Al punto con la congelación del agua, el agua pasa, lo que estaba hablando, de un estado líquido a un estado sólido, y pues por ende va a ocupar muchísimo más espacio. Este aumento del volumen produce efectos desastrosos, como por ejemplo pueden ser en las tuberías, donde no se maneje, como le dijera, donde